bancada no va a blindar a nadie. El señor José Luna, él pidió su alejamiento del partido, ya terminaron las elecciones y vuelve a ser el presidente del partido. Y lo digo en este momento, y que quede claro, el señor José Luna Gálvez es un ciudadano común y corriente, y como tal hará frente a las investigaciones y a los pedidos que realice el Ministerio Público o el Poder Judicial. La bancada de Podemos Perú por ningún motivo blindará al señor Luna Gálvez. Estamos viendo la fotografía una vez terminada la reunión en Palacio de Gobierno con el presidente Vizcarra, a su derecha el premier Ceballos, detrás Daniel Urresti estirando el cuello un poco porque lo han puesto en la segunda línea, pero en la primera fila José Luna Gálvez, al lado del premier Ceballos, al lado del presidente Martín Vizcarra. José Luna Gálvez, que tiene un pedido del equipo especial del caso Lava Jato, de la fiscal Milagros Salazar, de 36 meses de prisión preventiva. Ahí se ve mejor. Ahí está el señor Luna sonriendo, su momento Kodak, al lado del presidente Vizcarra y el premier Ceballos. Y la lucha contra la corrupción, bien gracias, bien gracias. Podría hasta parecer selectiva. ¿Dónde quedó la lucha contra la corrupción? El señor Luna, repito, tiene un pedido de 36 meses de prisión preventiva contra él y también para Castañeda y para la señora Giselle Segarra. Los cargos contra Luna son lavado de activos y asociación ilícita. La tesis fiscal es que Luna lavó la plata para Castañeda. Bueno, ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Y además, lo que queda, el mal sabor de boca es que los diálogos que tenían la finalidad de dar inicio, y ha comenzado, ¿no?, rondas de conversaciones para establecer una agenda conversada entre el Ejecutivo y el Legislativo, se empañan, se eclipsan con esta imagen, ¿no? Vamos a mirar estos diálogos, este primer día, un tanto sombrío, un eclipse de luna, digámoslo, ¿no?, con el ex defensor del pueblo Walter Albán con nosotros. Muchas gracias por venir. Gracias, Jaime. Eso, mi primera pregunta es esa. Eclipsa Luna el diálogo, ¿por qué tenía que ir? Si además él había sido puesto a un lado, confinado, estaba Urresti en la primera línea, ahora en la foto lo pusieron atrás, y está Luna bien puesto al lado, pese a que tiene un pedido de prisión preventiva de 36 meses. Los cargos son lavado y asociación ilícita. Ha quedado un poco en segundo orden el diálogo, que era la noticia hoy en Palacio. Sin duda. Sin duda, creo que todos estábamos, digamos, con buena expectativa de que se establecieran los diálogos que el país necesita hace mucho tiempo. Era importante que todas las organizaciones que hoy día están representadas en el Congreso participen, pero creo que ha sido un exceso el aceptar de que eso sea bajo cualquier forma. Me da la impresión que la situación del señor Luna no solo tiene que ver con el pedido de los 36 meses, sino en la gran cantidad de hechos en realidad todavía en investigación, pero que permiten establecer o más bien contar con indicios claros de responsabilidades, de manipulación de instituciones, de contar con gente comprada en diferentes lugares, es decir, todo lo que tiene que ver con la OMPE, su vínculo con el señor Cavazza, los antecedentes del propio señor Luna en el Congreso, ¿no es cierto? Esto de haber participado en Solidaridad durante varios años, financiando mucho de estas campañas, y, por ejemplo, también el vínculo con quienes fueron elegidos para alcaldes y pertenecían a bandas criminales. Yo creo que ya todo esto nos preocupaba. De alguna manera sonaba, por lo menos, como una suerte de muro de contención lo que había dicho el candidato Urresti, de que Luna estaba apartado y que haría frente a sus procesos de investigación por su cuenta.
Pero Luna no había dicho que regresaba a la presidencia del partido al día siguiente de las elecciones, que es lo que ahora ha tratado de plantear. 27 de enero se vencía el plazo. Se ha estado circulando la carta en la que él pide su licencia y lo que dice es hasta que se establezca la verdad. En otras palabras, no estaba previsto que él regresara, hasta y mucho que menos sea exculpado. Así es, se entendería esto. O lo contrario, es lo que más parece por el caso. Exactamente. Bueno, a mí me apena, creo que esto ha empañado efectivamente esta inauguración del diálogo. Yo espero que esto se pueda recuperar, pero creo que también en Palacio debieron ser un poco más selectivos. Creo que es un caso en el cual se puede afirmar que la Casa se reserva el derecho de admisión, ¿no? Sí, ¿no? Debieron impedirle el ingreso a Luna. Así es, no es congresista elegido y si bien puede pertenecer a la organización, tiene todos estos elementos como ya se ha considerado aquí o como se ha planteado aquí, y no era dable entonces que este señor participara. Además ya estaba el hijo, que también tiene que ser investigado, ¿no es cierto?, porque él, por ejemplo, directamente ha participado en estos contratos donde tanta plata se les ha entregado a exmiembros del Consejo de la Magistratura, y como se ha podido conocer el día de ayer, esto coincide en el caso de uno de ellos con pagos, ¿no?, de una hipoteca por la adquisición de un inmueble en San Isidro. Bueno, todo esto se remonta a la época en que fue elegido el señor Iván Noguera como representante de las universidades privadas, cuando el diseño de la Constitución establecía que había un representante en el Consejo de la Magistratura por universidades privadas. Yo lo he dicho antes, en el momento en que algunos nos interesamos en proponer buenas candidaturas, tuvimos la información de que ya esto estaba resuelto, meses antes de que se hiciera la votación, y que quien iba a llegar al Consejo de la Magistratura era el señor Iván Noguera, que venía de Telesub, la Universidad del señor Luna Gálvez, ¿no? Qué maravilla. Tenemos la carta justamente que usted acaba de adelantar, y es un anuncio hecho por el señor José Luna Gálvez, Pepe Luna, el 17 de octubre del 2019, y dice así: queridos amigos, he tomado la decisión de apartarme de la presidencia de Podemos Perú, solicitando una licencia hasta que la verdad esclarezca mi situación legal y prevalezca la justicia. ¿Dónde dice 27 de enero del 2020? A ver, sigue un poquito, a ver, no sé, puede ser que esté más abajo. No permitiré que los ataques en mi contra, motivados en su mayoría por intereses políticos, dañen un partido conformado por personas muy valiosas, dice, y de primer nivel, que representan los intereses de cientos de miles de peruanos, y en fin, ahí dice gratitud, cariño, etcétera, etcétera. Pero la parte importante es la que acabamos de resaltar, esa. Hasta que la verdad esclarezca mi situación legal y prevalezca la justicia. ¿Alguien no le pudo pasar este print, esta captura de pantalla a quien veía la agenda en Palacio de Gobierno? Por cierto. Porque cuando el señor Luna, y hemos visto en las imágenes abriendo el bloque, cuando el señor Luna llega al control de los encargados de la seguridad, revisa su hojita, mira el DNI, Luna, acá está Luna, pase, adelante. Entonces ahí está, mire, a ver, Luna, a ver, fíjate si está Luna, revisa, señor, cómo no, adelante, pase usted, alfombra roja. Y ese señor Wong que está al costado ha dicho que el partido Podemos Perú tiene que defender a José Luna Gálvez. O sea, bueno, el reino de la impunidad otra vez. Me preocupa además que el propio señor Urresti, que acaba de ser elegido con tan alta votación en Lima, ya ha afirmado que Luna no es ni Keiko ni Alan García. Ya, entonces... me parece casi como premonitorio, porque esto sería como decir... O sea, solamente investigamos a Keiko y Alan García. Claro, ellos sí tendrían responsabilidad, pero no el señor Gálvez, ¿no es cierto? Y yo creo que esto es muy preocupante. Desde el primer momento, cuando Podemos, ya se sabe, consiguió su inscripción, probablemente de manera fraudulenta. Por eso fue que ellos habían intervenido tanto en ver a quién se nombraba en la OMPE, y resultó nombrado este señor Castillo, ¿no es cierto?, que pasó por alto una serie de controles que lograron que Podemos se pudiera inscribir. Yo tengo la impresión de que esto tiene para investigar mucho más a fondo toda esta situación, pero por lo tanto es inadmisible que en un momento en el cual se trata de limpiar la política de la lucha contra la corrupción, esta persona aparezca no solo ingresando a Palacio, sino en la foto final como parte importante del diálogo, y vemos que en
cuestión de horas, la versión que se había planteado originalmente está desvirtuada. Claro. Ahora, remarcar una cosa, ¿no? Y ahí viene no sé si la torpeza unánime, digamos, en quien revisa las cosas en Palacio de Gobierno. Y el propio presidente, ¿no? Desinformado, o tendrá pues muchas cosas, pero, oiga, este señor tiene un montón de acusaciones, pero una es la que usted acaba de decir, los pagos de Telesub a 2 hermanitos del CNM. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque el presidente Vizcarra comenzó una reforma planteada ante el Congreso, con el referéndum anunciado, es decir, el presidente Vizcarra se paró de frente ante el Congreso de la República, ante el Pleno del Congreso el 28 de julio del 2018, para reformar ese CNM. Ese CNM, el del doctor Roch y el de Guido Aguila. Y resulta que esa universidad donde el señor está, su dueño está ahí parado al lado del presidente Vizcarra, normal nomás, no pasa nada. Es decir, una contradicción, un sinsentido alucinante. Sí, yo creo que tendría que haber una explicación de todas maneras sobre eso. Creo que ha sido un error. Pues el presidente tendría que decir algo. Yo creo que es importante que se haga un deslinde en este sentido porque le resta mucho a esa expresión de voluntad de un diálogo, pero en el contexto en el cual lo que se quiere es ir a fondo a la reforma política, completar la reforma judicial, porque estamos en lucha contra la corrupción. Esto es como una contradicción absurda. Ajá. Y me parece que si es un error, pues que se rectifique y que haya una explicación sobre esto, ¿no? ¿Cómo podría esbozarse esa rectificación? A ver, tratemos de, no sé, anticiparnos un poco. ¿Por dónde, si con la foto ahí, cómo podría hacer un deslinde? Es decir, que con Podemos no dialogo. No, yo creo que lo que se tiene que producir es por lo menos señalar cómo fue que este señor pudo participar en el diálogo, porque los invitados eran los congresistas elegidos, que digo, incluyen también al hijo del señor Luna, que ha participado en los pagos, en varias operaciones, ¿no es cierto? Entonces, sí. Y a la organización. Por eso digo, no veo ninguna razón para que quien ejerza en este momento la presidencia, que como sabemos contradice lo que habían anunciado de que no la iba a ejercer ya desde octubre pasado, aparezca allí y días después de que se ha anunciado el pedido de prisión preventiva y 24 horas después, o menos de 24 horas después de que se conoce la situación tan delicada respecto al manejo en el Consejo de la Magistratura y cómo involucraba a Telesub y al propio señor Luna. Entonces, me parece pues que esto podría ser explicado como un error de quienes tenían, digamos, la obligación o la responsabilidad de ser quienes pudieran haber revisado la lista de quienes iban a participar y poner un control en el momento, ¿no? Bueno, con este eclipse de luna en Palacio de Gobierno, los temas que debieron ser cabecera, temas en destaque, la reforma política, la reforma judicial, hay un mínimo consenso, es decir, todas las bancadas están obligadas a sentarse y dialogar. Ninguna tiene mayoría, el pueblo ha dicho que cada uno tiene una porción. ¿Hay un mínimo consenso para llegar a algún tipo de reformas o vamos a estar otra vez en este entrampamiento, defendiendo a Luna, a los de Podemos, ¿no? Por lo bajo, pero lo van a defender, UPP planteando amnistía para Antauro Humala y cada quien viendo sus problemas, ¿no? Atendiendo sus urgencias? ¿Hay un consenso o no? Yo creo que se puede aspirar a ese consenso. Creo que hay una mayoría en el Congreso de personas que sí son conscientes de la necesidad de este diálogo, de lo corto del periodo y la conveniencia de alguna manera afirmar institucionalidad recuperando imagen para el Congreso de la República, y esto solo se puede lograr si es que se llegan a hacer algunos cambios significativos en estas materias fundamentalmente, ¿no? Claro. Reforma política y reforma judicial. Creo que no va a ser fácil, por lo que ya estamos señalando, pero me atrevo a pensar de que incluso en organizaciones como
Unidad Popular, la Unión por el Perú. Por el Perú, no hay esa cohesión, ¿no?, tan fuerte como para pensar de que nadie va a querer llegar a ese diálogo. Hoy día me decían que los etnocaceristas dicen que ellos sí quieren el diálogo y más bien el señor Acuña había dicho que no iban de ninguna manera a participar. Me da la impresión de que estos conglomerados, que no los podemos calificar propiamente de partidos políticos, vamos a tener sorpresas individuales, ¿no? Y que a partir de eso, quienes de alguna manera podríamos ubicar en el centro están sí en posibilidad de articular un mayor número de respaldos para llevar adelante estas modificaciones importantes, estas reformas importantes. ¿Habrá algo al final provechoso de estos diálogos? Como hemos empezado con el eclipse de luna, no le veo buen augurio, o mañana podría pintar mejor la cosa. Yo espero que sí pinte mejor la cosa. Y por eso digo que es importante el gesto de rectificar y decir, acá hubo un error. Y no vamos a incurrir en ellos o a repetirlos. Vamos a tratar de que este diálogo nos lleve a los puntos de consenso que son necesarios para el país. Quiero creer que esto es factible. No me parece tan difícil, la verdad. Y creo que en el fondo solo se puede devolver la confianza de que se quiere avanzar hacia eso si es que se evitan errores como el que se ha producido hoy día. Lo que falta es que mañana se aparezca Guzmán con el Partido Morado, ¿no? A este paso, digo, o sea, quieren también un poco treparse en la ola, ¿no? Lo de Luna es clarísimo, ¿no? Como todos, claro. Como todos. Hay muchos que se han trepado a la ola e incluso han entrado al Congreso para tratar de ganar lo de la inmunidad. En medio de todo esto, rescatemos que las afirmaciones que se han hecho hoy día también son que se va a votar para eliminar la inmunidad, ¿no es cierto? Entonces, creo que este es, por ejemplo, uno de los puntos de consenso más importantes, ¿no? Ahora que hablamos de Luna hijo, sería mucho más fácil, ¿no? O el señor Alarcón de Arequipa, ¿no? O el señor Alarcón de Arequipa. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece eso? Bueno, claramente hay gente que cree que llegando al Congreso pues le tocaron la campana y se salvó. Yo creo que ahora más bien las condiciones son otras y la mayor parte de las organizaciones y la gente que ha anunciado que estarían dispuestos a este diálogo hablan de eliminar la inmunidad. Y como he dicho antes, puede que no lleguemos necesariamente a eliminarla, pero por lo menos a atenuarla, ¿no es cierto? La inmunidad no tiene de ninguna manera que funcionar respecto de los procesos. Podría haber inmunidad de arresto, pero incluso esa habría que reducirla a que sea inmunidad de arresto cuando no se trate de flagrante delito, sino ¿para qué tiene que intervenir el Pleno del Congreso? En flagrancia no hay forma, pues. Así es. Tiene que ser inmediato, ¿no? Así es. Mi doctor Albán, le agradezco mucho por gracias esta por la entrevista, invitación, y además mirar a profundidad esto que se había anunciado con bombos y platillos. Tenía buenas intenciones, ¿no? Pero claro, con lo de Luna hoy día, francamente, ha quedado sumamente despintado y con esa foto va a dar vueltas sin duda, ¿no? Gracias nuevamente. Gracias. Vamos a la pausa en el programa y regresamos. Justamente hablábamos con el doctor Albán de UPP, de las posturas que están empezando a mostrarse. No todos los congresistas virtuales de UPP están así de alineados con Antauro Humala. Vamos a conversar con Chagua Payano, quien no descarta también participar en estos diálogos en Palacio, pese a que no están en una primera nómina, pero quizás si lo escuchan esta noche podrían sumar más congresistas para llegar a una agenda de consenso, porque nada está dicho.